buenas tardes. En primer lugar, realmente agradezco muchísimo tanto a Guerén como a Iglesia que hayan aceptado comentar este trabajo. Si bien esto, digamos, está empezando a resumir todo un conjunto de investigaciones hechas desde hace mucho tiempo, que se iniciaron allá cuando yo estaba en el Museo Mitre. Realmente ahora la idea es poder dar alguna mirada nueva sobre los materiales, comenzar a trabajar, digamos, desde una posición distinta y forma de alguna manera parte de esta rara aventura que estoy encarando a una edad avanzada sobre hacer un doctorado en la Facultad de Arquitectura. La idea justamente es ver en esta evolución de la ciudad de Buenos Aires algo que todavía en la historiografía, por lo menos desde mi punto de vista, persiste, y es que en poco más de 4 siglos de historia que tiene la ciudad de Buenos Aires, existe cierta descompensación entre los primeros 3 siglos, es decir, de 1580 a 1880, desde fundación hasta capitalización federal, y desde 1880 a la fecha, o al 2000 o al 2000 y pico, por los últimos libros que rinden cuenta de el total de la historia de la ciudad, porque en periodos parciales hay muchísima bibliografía. Lo cierto es que, digamos, en los libros que toman la historia de la ciudad de Buenos Aires en su conjunto, esos 3 primeros siglos no suelen ser más de una tercera parte del libro, digamos, que los trata, y por el contrario, ese siglo y monedas que se da desde 1880 ya para esta fecha, es decir, prácticamente lo duplica en cantidad de capítulos y de referencias. Es decir, que hay 3 siglos de historia que han quedado bastante minimizados, por así decirlo, frente a lo que fue el crecimiento, evolución, modernización de la ciudad de Buenos Aires a partir de que es capital federal. La situación que yo presento, que más o menos está entre las fechas o las décadas de 1860 a 1880, esos 20 años, son interesantes, o por lo menos a mí siempre me interesaron, porque aparecen por primera vez tipos de materiales que antes no existían para estudiar la ciudad de Buenos Aires. Me refiero, no existía un catastro, y tenemos el catastro Beare, no teníamos un censo nacional, tenemos el primer censo nacional de 1869, planos fantásticos, como podemos ver en la parte superior, digamos, casi en la parte central de Castellstein de 1870, un mapa comercial o mercantil de la ciudad de Buenos Aires, que es casi un catastro de todos los negocios que existían en la ciudad de Buenos Aires. Esto antes no existía, había algunas guías de forasteros o cosas que daban alguna información, pero al nivel de detalle de esto muy poco. Hay mucha cartografía, sigue habiendo por supuesto iconografía, vistas que incorporan la altura, ¿no? a las clásicas miradas. Ustedes habrán visto que la ciudad de Buenos Aires siempre ha sido una ciudad mirada desde el río. Mirada desde el río en la cartografía incluso, lo cual es todavía más extraño, porque esto ha originado que la ciudad de Buenos Aires es una de las pocas que no tiene orientación norte en su cartografía. Aún en la actualidad hay algunos planos que siguen con esta mirada que fue instalada en la iconografía desde la de Winsbaum, digamos la primera que conocemos sobre la vista de Buenos Aires. Y hasta ese momento se hacían desde los barcos, y en esta que presentamos ahí en el centro de Dublín, que nos marca ya el crecimiento de la ciudad, nos damos cuenta que es una vista aérea, hasta que llamaban a vuelo de pájaro, hecha desde un globo, con lo cual ya hay una altura y una perspectiva, por ende, de la ciudad que en las miradas previas era imposible tener. Y el otro gran documento que son las fotografías, ¿no? Es decir, ya tenemos registro fotográfico, ¿no es cierto?, donde podemos apreciar en la parte superior a la izquierda, es decir, el Palacio Miró, que ya no existe en la actual Plaza Lavalle, que era una obra realmente extraordinaria de padre e hijo Canale. En la parte inferior, bueno, cómo era la aduana Taylor, la estación de tren, cómo era el Cabildo en su expresión, digamos, completa, por así decirlo, o el Teatro Colón y demás, y podríamos seguir, digamos, con cantidad de imágenes. La idea, para hacerla muy simple y dar paso al trabajo, es que
En la historiografía se ha instalado en forma bastante, yo diría, naturalizada, es decir, parece bastante común poder hablar de una evolución que va desde una ciudad colonial a una ciudad moderna, a lo cual se denomina, y actualmente ya no solo para Buenos Aires, caso que me parece interesante, una evolución que va desde una gran aldea, en el caso nuestro ahí sí, a la París de Sudamérica. Es una evolución de cómo de pronto una ciudad colonial en un momento determinado entra en un proceso de modernización que la convierte, digamos, en una gran ciudad. Haciendo la mirada inversa, digamos, desde la París de Sudamérica hacia atrás, la pregunta que nos hacemos es por qué requirió tener en su pasado, digamos, esta situación de gran aldea. Gran aldea no puede evolucionar hacia París de Sudamérica, digamos, primero y principal porque una gran aldea ya no puede evolucionar a otra cosa, más allá de ser una metáfora, es decir, yo lo presento como un oxímoron y al ser un oxímoron, lo interesante es que es algo que no existe en la realidad, si no puede existir en la realidad, con lo cual de alguna manera fue una estrategia de anular, digamos, ese pasado y de presentar la modernización como un proceso ex nihilo, es decir, un proceso que hasta ese momento no había nada en la ciudad y se genera el proceso de modernización, lo cual fue acompañado por una muy prolija y profunda desmaterialización, al punto que evidentemente ya a pocos años de arrancado el proceso de modernización, no quedó nada de esos 3 siglos previos de la ciudad. Y no quedó nada no solo de la etapa colonial, no quedó nada de aquello que ya era moderno en la etapa que hablamos de la Gran Aldea, porque no quedó la Aduana Taylor, no quedó el primer Teatro Colón, es decir, ni siquiera esa gran obra que se estaba haciendo en un momento de crecimiento y modernización de la ciudad. Se hizo a nuevo, se borró, digamos, las huellas previas. Por eso es que a mí se me ocurre esta idea de que hay metáforas, porque la ciudad de Buenos Aires ha recibido varias metáforas, ¿no? De la Atenas de Sudamérica, la Gran Aldea, la París de Sudamérica. Es decir, hay metáforas que entran en pugna, es decir, que se entienden en tanto uno las ponga en confrontación una con otra. Cada una de ellas tiene su definición per se, digamos, cuando uno dice la París de Sudamérica entiende algo, cuando dice la Gran Aldea entiende algo, pero cuando yo confronto la Gran Aldea con la París de Sudamérica en la diacronía, o confronto la Gran Aldea con otras metáforas que se han dado para la misma época a la cual se refiere la Gran Aldea, y me aparecen que la ciudad de Buenos Aires está referida como una Babilonia, como un infierno, como una ciudad que estaba en un proceso de ebullición y de cambio excepcional, lo primero que uno se plantea es que está pasando algo, ¿no? Es decir, entonces, la idea es ver cómo podemos de alguna manera sacar este filtro de Gran Aldea que condiciona la mirada, que de alguna manera nos hace ver a esa ciudad de una determinada manera, porque, para mostrarlo gráficamente, yo puedo decir, entre 1860 y 1880 hubo un gran proceso de modernización, pero eso se dio siendo una gran aldea. Ya lo estoy minimizando, ya le estoy poniendo un techo, ya lo estoy relegando a decir todo lo que pudo haber pasado, fue importante, pero no dejó de ser una gran aldea, con lo cual hay un achatamiento indefectible y una consideración, digamos, muy fuerte que tiñe, digamos, todo lo que se pueda decir sobre ese periodo. Entonces, bueno, la idea es tratar de ver y poner en compulsa si esto fue exactamente así o fue un recurso de la historiografía y nos permite ir como descubriendo o haciendo visible aquello que de esta metáfora se trató de hacer invisible, ¿no? Con esta metáfora que digo, no casualmente es un oxímoron, por lo cual es algo que no puede existir en la realidad como una gran aldea. Esto es la idea para arrancar el trabajo y que puedan los... fíjense en esta foto final, es decir, los grandes referentes de la modernización, la Avenida de Mayo, la Casa de Gobierno, por tomar la edificación pública, ¿no? Es decir, el Congreso, tribunales o el nuevo Teatro Colón, y vemos en la parte de abajo, es decir, todo aquello que fue desapareciendo, desapareció el Cabildo, ¿no? Es decir, después tuvimos que reconstruir algo que trató de imitar lo que era el Cabildo, casi como una maqueta, desapareció el fuerte, desapareció la Recoba, se desmaterializó aquella ciudad previa a esta modernización. Bueno, eso simplemente como para tener esta situación dada.
No quisiera dejar de hacer mención al comienzo de esta evaluación del trabajo de Rodolfo de algún acontecimiento importante. El acontecimiento importante es el cambio que yo he notado como historiador en las actividades historiográficas de la Facultad de Arquitectura. Creo que ahora un hito muy importante son los dos proyectos de Sabugo a partir del 2009. Haber lanzado proyectos Subacid de esta naturaleza, alejados de la materialidad, ligados al imaginario. Esto ha permitido contar con que no se consideren aberrantes, sino muy por el contrario, trabajos sobre la prostitución, como el de Horacio, en la ciudad, trabajos sobre el cine, trabajos sobre el tango del propio Sabugo, trabajos sobre las metáforas, que es el que vamos a comentar hoy. Y esto me parece algo sumamente saludable. La otra acotación es que yo he leído esto como un libro que se está haciendo. Es evidente que este trabajo no es autosuficiente. Justamente Rodolfo lo acaba de decir. Hay una estructura de metáforas. Desde 1920 la lingüística nos dice que el signo vale por los signos que interactúan con el signo. Por lo tanto, tenemos que seguir con otras metáforas de Buenos Aires, donde se van a ir aclarando una serie de cosas. Y para ver a qué nos vamos a dedicar, el tiempo es suficientemente escaso como para que no podamos abordar el trabajo desde todas las perspectivas. Acá vamos a tomar el problema que se plantea el trabajo, el punto de partida teórico, el enriquecimiento teórico aportado por el trabajo y luego las soluciones. Hay problemas resueltos por el trabajo de Rodolfo y otros problemas que él advierte como problemas a resolver, dejando de lado lo que ya comentamos, que esto debe continuarse para mí. Y así espero que suceda. Y me imagino un libro paralelo al de Rosenblatt sobre los nombres institucionales de la República Argentina con las metáforas de Buenos Aires a través del tiempo. Esto me parece muy bien. Antes que nada, una aproximación. Rodolfo hace una aproximación muy elevada a la metáfora, que me parece muy bien, citando posiblemente los trabajos más significativos, de Derrida, por ejemplo, y citando, como siempre, a Borges, en un trabajo muy particular y que todos hemos en su momento alabado y criticado. Vamos a un nivel más bajo. Una metáfora, dice el siglo XVIII, que es cuando el racionalismo empieza a indagar los textos, es un quid pro quo. El quid pro quo se podría traducir como una cosa en lugar de otra, pero no es así porque quid es un pronombre interrogativo. Entonces la traducción de esto es ¿qué cosa? El quid, ¿por qué otra cosa? Quod, que es el problema central de la metáfora. Además las metáforas tienen de entrada, por lo que se ve en esto, un carácter reversible, casi todas ellas, ¿sí? Yo puedo decir que la boca es una fresa y que la fresa es una boca, ¿sí? Depende del contexto, depende de las necesidades del texto, depende de muchas cosas, pero son potencialmente reversibles. La metáfora tiene el sentido
que vamos a tratar de marcar ahora, de ampliar el campo sémico de que disponemos. Este va a ser objeto de otro punto. La metáfora parte de un quid conocido, o que se hace como si se conociera, y un quo de conocimiento imperfecto y que se quiere perfeccionar. Es decir, que el quod quede iluminado por el quid. Pero realmente lo que interesa es el quod, que en última instancia nos viene muy bien esta aclaración para el trabajo de... Porque realmente lo que se está preocupando Rodolfo es por saber qué pasa con Buenos Aires. Como se ve enseguida apenas él empieza a hablar de su situación. La metáfora nace de una comparación. Acá siempre es bueno, traigo a Jorge Manrique, nuestras vidas, ese es son los ríos, el quid, que van a dar la mar, este es el quid, que es el morir. Es decir, que está haciendo una comparación entre algo que se supone conocido, subrayo esto, se supone conocido como es el mar y el río, con algo que es la pregunta central del hombre, ¿qué es nuestra vida y qué es la muerte? En consecuencia, toda metáfora surge de una comparación. Las comparaciones en poesía, las metáforas poéticas, tienden a ser elípticas. Es decir, que yo ya no hablo de la boca como una fresa, sino hablo de la fresa de Saqqara. Y ahí empieza el hecho poético central, ¿sí? El desentrañamiento del principal desafío que nos propone el poeta. A que no sos capaz, estoy hablando de los poetas, ¿no? A que no los que hacen versos, para que sea más claro. A que no sos capaz de desentrañar, vos lector, trabajando conmigo, qué es lo que yo quiero decir sobre este punto. Bueno, siguiendo con el tema que nos propone Junta, Buenos Aires es el quod y la aldea es un quid. Y Buenos Aires es un quod y Buenos Aires es grande. Y ahí, como él dice, esto puede ser un oxímoron o puede no serlo, que es un poco lo que vamos a tratar de ver. Entonces, el esfuerzo principal es identificar cómo se está viendo la ciudad de Buenos Aires a través de un texto fuertemente literario. Y acá vayamos a unos aspectos más teóricos. ¿Sí? Citamos a Manrique con los ríos y esto es viejísimo. Esto es viejísimo. Es de un presocrático, es de Heráclito, de Éfeso. En los mismos ríos entramos 2 veces y no entramos. Y no entramos, pero entramos. Bueno, yo charlaba el otro día con uno de mis amigos que para peor es gallego y le decía, nuestro problema es desentrañar, por ejemplo, en esto que se entiende por los ríos y que... Y él me decía, pero mira, Miguel, un río es un río. Y yo le decía, eso es un realismo ingenuo, es contrario a la ciencia, o a lo que queremos que la ciencia sea. Hombre, el río. Lo comento porque me causó gracia y porque realmente es la opinión con que nos movemos por la calle, ¿sí? Deme unos caramelos. El tipo no se pone a hacer metafísica del caramelo. Simplemente me da un caramelo, me dice que no tengo, y en consecuencia en la vida cotidiana nos movemos con el realismo ingenuo, pero se supone que estamos haciendo algún intento de hacer ciencia. Y Séneca nos dice una cosa sumamente importante ante la aporía que nos está planteando Heráclito. Porque si no nos bañamos 2 veces, si el río cambia, si yo cambio, ¿qué puedo estudiar? Estamos en una aporía. Mejor
me voy a casa a ver televisión. En esa época no había. En consecuencia, Séneca en el siglo I nos descubre una gran situación. Nos descubre que lo único permanente del macroestado, ya vimos que el microestado no puede ser, las aguas fluyen. Ahí, vamos a hacer. Yo fluyo, así que me meto en el río y el río es otro río. Y entonces, ¿qué podemos saber? Lo que podemos saber es el nombre. Y nos lo dice Séneca, el agua se trasladó, el nombre del río permanece igual. Es decir que evidentemente el Sena hace milenios que no es el Sena. Desde la época de los romanos cambió, es otra cosa. Lo único que puedo asegurar es que mañana también será otra cosa. Pero lo que puedo decir sí es que la palabra Sena existe como existe la palabra Garona, como existe la palabra Paraná, como existe la palabra Buenos Aires. En consecuencia, nosotros tenemos algo que es lo que es indagable. Y en 1953, Roland Barthes, en un trabajo que yo creo que todos envidiamos en algún momento, y después ya nos resignamos y simplemente le rendimos culto, dice: el nombre propio se ofrece a una exploración, a un desciframiento. Esto parece escrito para Rodolfo, ¿no? Se ofrece a una exploración, a un desciframiento. Bueno, es lo que está tratando de hacer Rodolfo, con éxito, por cierto. Pero quizás hay más. Borges da una síntesis casi perfecta del pensamiento de Séneca en una de sus composiciones más conocidas, porque ha sido cantada por mucha gente, que es la milonga de Jacinto Chiclana: señores, yo estoy cantando lo que se cifra en el nombre. Es decir, que el nombre tiene per se una información que, como dice Barthes, tengo que investigar, que es, insisto, lo que está haciendo Rodolfo. Bien, se plantea en otro aspecto que las metáforas no solo son muchas, dice Rodolfo, sino que están en pugna. Y yo diría, no hay nada en el mundo sociocultural que no esté en pugna. El movilizador, el motor del mundo sociocultural es la confrontación. Y esto está dicho desde hace muchísimo, como lo vamos a ver ahora con Heráclito. En algunos casos puede ser conflicto, en algunos casos puede ser guerra, en algunos casos puede ser muerte, pero en el mundo sociocultural siempre hay confrontación. En consecuencia, nosotros deberíamos pensar el mundo sociocultural como un conjunto de resultantes de confrontaciones. Y Heráclito nos dice: se equivoca el poeta cuando... El poeta es Homero, por cierto. Para los presocráticos y para la historia posterior de Grecia, Homero es la fuente de toda sabiduría. Entonces directamente no se lo cita por el nombre, sino que se cita por el poeta. ¿Qué poeta hay? Uno, Homero. Se equivoca el poeta cuando pide que cese la discordia. En efecto, no habría armonía, fíjense, discordia, armonía, si no hubiera lo agudo y lo grave, que son contrarios. Es decir, que en el mundo sociocultural todo está en pugna. Y por eso que yo creo que Sabogo ha tomado, según dice en el prólogo, el título del trabajo de Rodolfo para llevarlo al título de un interesante libro que acaban de publicar, que resume trabajos
de los Subasít. Bien, uno de los digamos, problemas que da por solucionado Rodolfo es que la modernidad no empieza entre el 60 y el 80 en la ciudad de Buenos Aires. En este sentido, esto es, 1860 es la fecha que los historiadores tomamos como la de incorporación de la ciudad de Buenos Aires y el Interland manejado por ella a la economía mundial. Y 1880 es, de alguna manera, la institucionalización de esa centralidad que Buenos Aires tiene en el contexto. Ahora, la historia, los historiadores nos dicen que no hay una modernidad. Hay un montón de modernidades. Es decir, Amenofis IV en Egipto es una modernidad. Y en el momento de Augusto hay en Roma una modernidad. Porque la modernidad privilegia el futuro, es un periodo histórico que privilegia el futuro sobre el pasado, que privilegia los procesos socioculturales productivos sobre los reproductivos. De alguna manera va en contra de la mamá, ¿no? El nene, lavate los dientes. ¿Y por qué me tengo que lavar? Aparece el pensamiento racional contestatario. ¿Por qué me tengo que lavar los dientes? Porque yo me los lavo, papá se los lava, tu hermano se los lava, vos lavate los dientes. Pero ¿por qué se lavan los dientes? Nene, callate y lavate los dientes. Es decir, eso es una cultura reproductiva. A lo mejor el chico después inventa otra forma de lavarse los dientes o de no lavarse los dientes y que los dientes se mantengan desodorados, desbacterizados y sanos. Es decir, que una modernidad es una confrontación con el pasado. Si lo decimos de otra manera, que es realmente como debía empezar a decirlo, es una confrontación con la visión judeocristiana de la historia. La visión judeocristiana de la historia es por todos conocida. Empieza en el Edén. Ahí está todo. Es el estado de... Y de pronto el Edén se pierde. Y empieza una decadencia muy angustiante, ¿sí? Muy angustiante. Somos todos exiliados de lo hermoso, de lo bello, de lo perfecto. Exiliados. Y entonces la situación cristiana viene a reemplazar un poquitito esto, ¿no? Es decir, bueno, mira, al fondo de la historia ya, ¿ves esa lucecita? Bueno, ahí volveremos a las situaciones edénicas. No todos, pero algunos volverán a la situación edénica. Entonces, primero, ¿qué es una modernidad? Hubo modernidades durante la Buenos Aires colonial, que esto es lo que interesa. Durante los siglos XVI, XVII y XVIII predominó la actitud colonialista en la ciudad de Buenos Aires. ¿Cómo tiene que ser la ciudad de Buenos Aires? Como debe ser, como la metrópoli dice que debe ser, como el monarca dice, estamos en una monarquía absoluta. ¿Qué me venís a decir nada? Debe ser así. Pero hay un momento de ruptura particularmente significativo sobre el que yo suelo marcar la importancia, que es el momento de los gobernadores, intendentes y después del virreinato. Los gobernadores intendentes, inspirados por el movimiento que se está dando en la metrópoli, empiezan a plantear la modernización de Buenos Aires. Es decir, mirá, Berti puso el empedrado y la iluminación y el empedrado. No, pará, esto es algo completo. Están vendiendo un paquete que se va a resumir en 1805 con la novísima recopilación. Ahí va a estar todo. Bueno,
todo lo aprovechable. Y entonces la modernidad empieza con los gobernadores intendentes y los virreyes. Y entonces uno dice, pero ¿a quién se opone lo que podríamos llamar la generación del 80? Al mundo colonial. Bueno, el problema colonial en el 80 está resuelto. Tenemos un himno, señores, romper las cadenas. Listo. ¿Sí? Una nueva y gloriosa... es nueva. Entonces ya está. Rompimos. Esto que está acá no es lo que estaba. Pero hay una llaga sin cerrar que Buenos Aires no va a perdonar durante mucho tiempo y que Mansilla describe en los 7 platos de arroz con leche. Para tomar una decisión sobre Buenos Aires había que montarse a caballo e irse a Palermo. ¡A Palermo! En ese desolado camino, lleno de las angustias. ¿Cuánto tiempo me harán esperar? ¿Me atenderán? ¿Me recibirán? ¿No me recibirán? Todos estos son mitristas, todos estos son gente de la generación del 80, no todos son mitristas, por cierto, son gente que siente esta erradicación del poder de Buenos Aires hacia Palermo como una llaga todavía no cerrada. Y la bronca es con Palermo, como se ve, acá tenemos a especialistas que han trabajado muy bien sobre ese tema. No vamos a destruir esto. Se acabó. Buenos Aires vuelve a Buenos Aires. El poder vuelve a Buenos Aires. Y en consecuencia el problema, me parece, que no es con lo colonial. El problema, independientemente, y quiero hacer un pequeño corchete acá, Rodolfo acaba de decir 3 años, 3 siglos sin historia. Bueno, acá hay un problema historiográfico, que ya planteó Rojas, individuo que no es de mi simpatía, que ya planteó Rojas con claridad. Señores, nosotros tenemos que editar esos documentos porque en el archivo están en letra encadenada. Porque en el archivo, para leerlos, hay que conocer paleografía. Y los historiadores somos un poco perezosos muchas veces y no conocemos paleografía. Entonces, todos los historiadores trabajan sobre los acuerdos del extinguido Cabildo, trabajan sobre los documentos publicados por la Facultad de Filosofía y Letras, trabajan sobre las cartas de los gobernadores. ¿Por qué? Porque están editadas. Y aún así están editadas con dificultad, porque no tienen comas y no tienen mayúsculas y la interpretación no es directa. Entonces, esa también es una situación de impronta sobre por qué esa diferencia de magnitudes en cuanto a la preferencia por los estudios del siglo XVIII y XIX en la historia. Te agradezco. Me están censurando, señores. Denuncio esta situación. La perdono porque viene Horacio, pero quiero defenderme ante el... Hay que matizar esto, ya se me está durmiendo la gente. Con la experiencia que uno tiene en la docencia, miro las caritas y digo, bueno, todos están pensando qué hora es, cuándo termina, y vos, bueno, entonces ponemos un toque de pretendido humor. Pero ya termina ahora, sí. Acá se plantea, la gran aldea es una metáfora nueva, nos presenta Rodolfo. Bueno, acá nosotros tenemos que pensar que la palabra aldea es una palabra que trae información, como toda palabra, pero bueno, refirámoslo a aldea en este momento. La palabra aldea aparece en el siglo XI, muy antigua, y la palabra aldea marca algo clarísimo. Hay un señorío medieval, hay el lugar donde viven los señores y hay el lugar donde viven los campesinos. ¿Cómo llamamos el lugar donde viven los campesinos? Aldea.
Después el señorío empieza a desaparecer, estoy hablando del siglo XIX, y se empieza a llamar aldea a los pequeños núcleos habitacionales del campo. Hay notable, recuerdo siempre, siempre lo cito, pero bueno, una vez me topé con un plano de España del siglo XIX y dice, aldea fulana, una sola casa. No sé si me explico, ¿no? Es decir, una sola casa. Pero como está en el campo, como no tiene gobierno propio, como no tiene autoridades constituidas, es una aldea. La palabra aldea en América aparece en 1530. Ahora viene lo que yo más le puedo aportar a este trabajo. La palabra aparece en 1530 y conserva impertérritamente un significado. Es pueblo de indios. Pueblo de indios. Entonces yo me remito a los bandos de buen gobierno, de los gobernadores, de los virreyes, y todos hablan de ciudad, de villa, de pueblo, de lugar, pero nunca de aldea. Porque aldea es para los indios, ¿no? Entonces nosotros podemos hablar de que es una ciudad porque tiene autogobierno, es una villa porque está en proceso de tenerlo, es un pueblo porque es espontáneo y apareció ahí, es un lugar porque casi no es nada, es un caserío, pero no es una aldea. La aldea es si hay un habitáculo indígena. Entonces, una de las primeras cosas que podemos hipotetizar es que la gran aldea es mucho más, es una metáfora mucho más peyorativa de lo que podríamos pensar. No es una ciudad chiquita del mundo colonial, no. Es un pueblo de indios y ya había estado Echeverría diciendo que había un desierto cuando estaba lleno de indios. Pero ¿quiénes eran los indios? ¿Quién los va a tener en cuenta? En consecuencia, esto no es nada, digamos. Si se agrupan, como se agrupan en nuestro NOA, es una aldea. Me estoy refiriendo a los indígenas. Y si no, es un proyecto, una ciudad o un proyecto de ciudad. Bueno, esto quería compartir con ustedes a propósito del trabajo de Rodolfo Yunta. Veremos con las preguntas cómo se amplía esto. Bueno, después de lo de Miguel, casi debería callarme. Sería lo más hiperafectivo. Bueno, leyendo el trabajo de Rodolfo, aparece, y Miguel lo dijo con mucha claridad, como tres núcleos problemáticos que se van a juntar dentro del discurso, que es lo que es la metáfora, lo que es la modernidad y el objeto final, como dijo Miguel, del estudio que es Buenos Aires. Yo le agregaría a mi trabajo un nuevo problemático que es el de qué es la crítica. O sea que voy a hacer algunas disquisiciones, aclarando que yo creo que no se trata de descubrir errores, que está mal y que estaría bien. También creo que el uso de la palabra crítica en general habla de una superioridad del crítico. El crítico sabe más que lo que critica, cosa que también yo rechazo. Desde entonces la crítica ha sido usada, desde la televisión hasta los trabajos más eruditos, desde lo que Foucault llama la alta empresa kantiana, la supercrítica, y la charla de café o cualquier panel de televisión, que pueden juzgar cualquier cosa y además decir cualquier cosa, al juzgar cualquier cosa. Y también la crítica en general parece decir que hay un modelo normativo, que habría algo que estaría bien con respecto a lo que se está criticando. Y entonces se decide que si coincide está bien y si no coincide está mal. Bueno, yo no voy a seguir esos caminos. De todas maneras, les voy a leer para ser más rápido.
que voy a seguir un camino más del examen y de emitir un juicio sobre lo leído, con lo cual inevitablemente le estoy encajando a Rodolfo una gran cantidad de proposiciones que son mías. O sea, como bien dice Eco, la interpretación no tiene límites. O sea que podía incluso hablar de con qué tipografía escribiste. Y si vale la pena hacer doble espaciado o un solo espaciado, ¿no? O sea que sería un examen, un juicio sobre la cosa. Y diría esto, o digo esto, si dejamos de lado las atinadas objeciones de Borges en el idioma analítico de Wilkins, aquellas que Foucault en Las palabras y la cosa, podemos clasificar al trabajo de Rodolfo como un ensayo. Si aceptamos a Derrida, sabemos la imposibilidad de única lectura buena de un texto. No hay una única lectura buena de un texto. Y si somos fanáticos de Eco, admitiremos la multiplicidad de interpretaciones posibles de una aseveración cualquiera. Mi trabajo entonces es navegar, uso una metáfora, por estos arrecifes, otra metáfora, sin naufragar. El trabajo de Rodolfo recurre a un encuadre lingüístico, lo que en retórica clásica se llama metáfora. En el ensayo hay dos momentos retóricos, el de los casos analizados y el del propio trabajo de Rodolfo, quien trata de convencernos de lo que nos dice es verdad, usando justamente metáforas. El invencio, o sea, lo que en la vieja retórica se llamaba lo que se inventa, lo que se agrega, de la elección de la temática es que, aunque hay muchos trabajos sobre la imagen de Buenos Aires, no los hay con respecto a los antagonismos entre estas imágenes. Es más, las historias de nuestra ciudad casi siempre olvidan historiar el imaginario urbano ciudadano. Yo me acuerdo cuando iniciamos hace no sé cuántos años las jornadas de imaginarios urbanos, aparecían una cantidad tan enorme de posibilidades de estudiar el tema de distintos enfoques que era prácticamente inabarcable. Incluso hoy el imaginario urbano sigue usado con una amplitud semántica imposible de controlar, digamos. Es decir, en muchos de los trabajos que hay no se historia cómo se sentían la ciudad con sus habitantes, como de cierta manera hace Rodolfo cuando habla de aquellos que pusieron títulos para la ciudad, ¿no? La metáfora, como lo han estudiado desde Aristóteles hasta Ricoeur, nace de un acto creativo, unir dos elementos no necesariamente relacionados para significar mejor lo que se expresa. Comporta una innovación de los significados originarios, comporta novedad, comporta creación. La metáfora es un enunciado que constituye una predicación no pertinente en relación con la referencia habitual de los términos y que genera así una nueva referencia, pero también un nuevo sentido. La riqueza de la interpretación de la metáfora depende de la sugerencia del autor, que retóricamente nos sugiere que leamos de alguna manera lo que está diciendo, y de la amplitud de la capacidad interpretativa del lector o destinatario. Al instaurar nuevo significado, la metáfora descubre algo nuevo. Esa es la razón de su capacidad creadora, heurística, que tanto ha trabajado Paul Ricoeur, ¿no? Le llama la metáfora viva a un libro. Podríamos decir con Aristóteles que se trata de una enunciación poética, en tanto creadora de sentido, y estamos entonces en el territorio de la analogía, no de la lógica. Kessler escribió que el mejor signo de inteligencia creativa lo daba el bufón con sus chistes. El efecto gracioso nace de la relación entre dos situaciones no necesariamente relacionadas, sino aparentemente ajenas una a otra. Por ejemplo, diálogo en Galicia. Oye, Paco, te llamo por la heladera que me vendiste ayer. Fantástico, Pepe, qué bien se oye. Paul Ricoeur habla de la metáfora viva, activante de la imaginación que hace... Pueden reírse si quieren, ¿eh? Sí, es malo el chiste, pero pueden reírse. Que me quedé pensando que la metáfora era media compleja. Sí, se supone que se está hablando para gente que piensa, ¿no? Bueno, de vez en cuando. De vez en cuando, no siempre. Y menos en la universidad. Paul Ricoeur habla de metáfora viva, activante de la imaginación que hace pensar más, incita a pensar un concepto, ampliando su significado, induciendo su significado mejor, metáfora viva que puede llevar a un nuevo conocimiento. La metáfora es como una modelización que suprime lo que se considera superfluo y acentúa lo importante, de donde es una gran alimentadora de imaginarios. Para Martínez Estrada, yo me acuerdo que acá en Crítica hice todo un trabajo sobre cómo veía Martínez Estrada a la ciudad de Buenos Aires.
Para Martínez Estrada, Buenos Aires, por ejemplo, es la cabeza de un gigante, la cabeza de Goliat. Para José Luis Romero, las ciudades se asocian con ideas, habla de ciudad burguesa, aunque sabemos que ninguna ciudad es burguesa, no puede ser burguesa, solo puede estar habitada por burgueses. Recuerdo dos ejemplos de pensamiento analógico o metafórico. Al químico que curé, imaginando las moléculas a partir de una imagen soñada de serpientes que se mordían la cola, descubrió la forma de las moléculas, por analogía. O Einstein, imaginándose montado sobre un rayo de luz. O sea que la metáfora no es propia del campo de la literatura simplemente, o de la retórica, sino también de la ciencia. O sea que imaginación y metáfora cabalgan juntas. La metáfora es casi visual, casi sensorial, produce ecos imaginativos alimentados por recuerdos, por experiencias, por ideas, por sensaciones pasadas, por vivencias. Un tipo del Sahara que no conociera los ríos ni el mar no podía entender lo que dice Manrique. De modo que su significado no está despegado del receptor, territorio de muchas experiencias anteriores. Esto puede debilitar el efecto deseado por el emisor, pero dinamiza la producción de nuevas ideas, como lo ha demostrado la sinéctica de Gordon. La metodología de Rodolfo es básicamente una hermenéutica, lectura y exposición de textos, discursos, donde campean las metáforas referidas a un fenómeno, la ciudad de Buenos Aires. Para eso, Rodolfo recurre a lo que Foucault llama un archivo, o sea, textos de otros autores. También roza la deconstrucción de Derrida sin empantanarse en las arenas movedizas de este inentendible autor. Rodolfo no recurre a una clasificación de las metáforas que comenta, no es necesario para la temática que enfrenta. Y en cuanto a lo que en retórica se llamaba la dispositio, o cómo está escrito o armado el discurso, el ensayo recorre un viejo e ilustre camino, una organización tripartita, inicio, desarrollo y fin. En el exordium, la primera parte según la retórica, se despierta nuestro interés, para que sigamos leyendo, que no abandonemos de entrada el escrito. La narración, o sea, el discurso, narración como diría Ricoeur, es muy clara y coherente. La argumentación es convincente, que es el propósito de todo trabajo retórico, convencer al que lo recibe de que lo que se está diciendo es verdad. Hay pocas referencias al ethos del autor, la función emotiva de Jacobson, o sea, vos no hablás de vos mismo en ningún momento. No decís, yo que amo tanto a Buenos Aires, o estaba muy cansado al escribir esto, ¿no? Esa es la función emotiva de Jacobson. Hay muy pocas referencias al ethos de él, y tampoco hay muchas referencias al patos del receptor, como decirle, lean con atención, muchachos, lo que estoy diciendo. Junta se juega al logos, a persuadir lógica y racionalmente. Un discurso muy bien redactado, sin ambigüedades, ni contradicciones, ni inútiles arborizaciones. Es una buena pieza literaria, se lee con gusto. Mi recomendación es que, siguiendo Ricoeur, en Tiempo y Narración, sería interesante indagar en el mimesis uno de los discursos comentados, cosa que algo sugirió también Miguel, estudiar sus condiciones de producción, que en el trabajo se mencionan cuando se señala que algunos textos nacieron impulsados por la capitalización de Buenos Aires. También, siguiendo Ricoeur, sería bueno estudiar la relación texto, discurso y receptor. Como todos sabemos, la interpretación es ilimitada y la metáfora debe ser comprensible, comprensión que puede ser distinta para cada receptor. De modo que tendríamos muchas imágenes similares, congruentes o antagónicas, según quien sea el receptor de la metáfora. En el caso de la gran aldea, porteños leídos, me imagino, contemporáneos, o porteños de 100 años después, estudiosos como Junta y como Miguel, que pueden leer de otra manera distinta a lo que es aldea, a lo que podía haber leído un contemporáneo de la gran aldea. Estudiantes del secundario, por ejemplo, que estén obligatoriamente llevados a leer el libro La Gran Aldea, que posiblemente los aburra. Hoy, por ejemplo, quienes estamos acá no solo estamos interesados en el contenido del ensayo, sino en algo más que el ensayo, o sea, su anatomía, cómo puede ser disecado, cómo puede ser desconstruido. En cuanto a las ilustraciones, que constituyen un hipertexto, en el trabajo no se relacionan mucho con la indagación metafórica, pero pueden despertar en el espectador otras imágenes. Por ejemplo, a través de los mapas, evidenciar el crecimiento de la urbe. No se puede decir lo mismo de las carátulas de los textos de los viajeros. Estos sí son ilustraciones
a mi juicio, solo endulzan el texto. Las metáforas estudiadas revelan la existencia de nociones imaginarias o empíricas sobre la renovación de la urbe y la renovación de la ciudad, tangencialmente de la renovación de la sociedad. Son procesos con distintas velocidades. La renovación edilicia es rápida, suprime y construye edificios, como bien lo dijiste al principio, Rodolfo. Como dice Martínez Estrada, avanzamos derribando la historia, mientras la traza vial y los lugares públicos permanecen casi inmutables. Los hábitats, el habitar, cambian a media velocidad. Ver la ciudad de Buenos Aires, dijo, en estos últimos años se ha extendido de tal modo, han cambiado tanto sus edificios en los barrios antiguos y se ha fraccionado tan considerablemente gran número de sus heredades que me ha parecido necesario tomar en lo posible una estadística exacta que represente estas alteraciones y el aumento y la riqueza que la ha acompañado. Una de las tantas intentos que siempre se hacen de congelar el río para poder entenderlo, ¿no? Paremos esto, miremoslo como si siempre va a seguir igual. Rodolfo revela una erudición positiva, como la de Borges, no una inútil erudición enciclopédica. Digámoslo de una vez, el trabajo de Giunta es excelente. Te aclaro que vos hace 15 o 20 años en este mismo lugar, Rodolfo, planteaste el tema, me hiciste pensar en la Gran Aldea, era un tema tuyo, ¿no? Y me acuerdo que fui a leer en la secundaria, no me lo habían hecho leer por suerte, porque en la secundaria te cierra los libros más que abrirte, por lo menos en mi experiencia. Bueno, y en realidad lo leí un poquito a la rápida y me desilusionó porque no encontré lo que buscaba. Narraciones de lugares de Buenos Aires, del espacio, nada. Y la narración de la cosa costumbrista, bueno, quizá seguramente merece una lectura más. No respondía a las preguntas que yo me fui a hacer, entonces, ahora me llama la atención, es interesante que insista sobre este tema, porque es tan común entre nosotros esta palabra, Gran Aldea, segura en la facultad, entre los profesores de historia, en el instituto. Me parece, y debe ser así en todos lados, pero es tan usada la palabra que es peligrosa, porque ¿viste? Es un sobreentendido, Gran Aldea ya está la etapa anterior a la modernización. Pero llama la atención, ¿no? Vos un poco ponés la hipótesis de que tiene una intención de borrar el pasado, o sea, como que la ciudad moderna nace en nihilo. Y en fin, vale la pena plantearse cuando una palabra así es tan exitosa, de que en realidad sirva para algo malo, como es, en fin, un sobreentendido que tapa la realidad, ¿no? De hecho, digamos, aldea, pueblo de indios, acá en América, según dijo Guerrín, pero a mí para nada me suena a una ciudad portuaria. Buenos Aires, por chica que fuera en la etapa colonial,